Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes. No puse la pausa para respirar. Como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña el candidato de la solidaridad, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí una vez más grabando este podcast, Los Bardos de la Historia. Creo que es el 125, la verdad es que ya perdí cuenta. Recordando lo que contamos la semana pasada, estamos en el mes del cumpleaños de Diego Gabriel. Seguimos en el mes de cumpleaños de Diego Gabriel y... muchos comentarios, felicitaciones, pues, quiero que muchos DMs digan, te quiero mucho, güey. Ustedes, o sea, están recibiendo obviamente su episodio a tiempo. Nosotros esto lo grabamos por ahí de marzo, ¿no? Entonces, para cuando sea mi cumpleaños vamos a estar grabando los del cumpleaños de Sergio. Así es. Más o menos. Así es. Y pues por eso mismo, pues, igual que en el episodio pasado, pues no tienen... Me mamaría que... Y por eso trajimos un pastel. Estas son las... Para que estén atentos para felicitar a Diego, ¿no? Y también, pues, la verdad es que estoy harto de grabar tantos episodios seguidos y por eso no tenemos dos cámaras. Aguántense. Pero bienvenidos. Tengo aquí un disco Mago de Oz. ¿Cuál es? ¿Cómo que cuál es, padrino? Es el Gaya 2. Es un discazo. Es un discazo. Déjame decirle que de eso es la historia de hoy. Voy a leer el librito del Gaya 2. Del Gaya 2. Para quienes se van incorporando al podcast en el episodio 125, primero me gustaría decirles que no mamen. Y en segundo lugar, me gustaría decirles que son siempre bienvenidos a este capítulo, bueno, a este podcast donde cada semana alguno de los dos prepara una historia. La otra persona no sabe de lo que vamos a hablar hasta que damos alguna pista que suele ser bastante inútil y alguna vez se ha adivinado, pero en general suele ser un adelanto de lo que vamos a platicar. Esta semana me toca a mí, su puto padre, contar una historia. ¿Estás listo para la pista? Sí. Ok. Estoy muy emocionado. La pista de esta semana, Sergio, es que vamos a hablar de cosas... La historia en sí no es un tema que me emocione, pero se mencionan muchas cosas. Ah, la historia de hoy, ¿no? O sea, porque uno pensaría que después de 125 episodios de un podcast... La historia se me hace medio aburrida. Ajá, la verdad es que la historia siempre me ha aburrido un chingo. Siempre me duermo cuando me están contando algo. Pegó. La historia de esta semana no es un tema que por sí solo me emocione, pero se tocan varios temas que me emocionan un chingo. Y en algún punto me puedo poner muy espantaviejas. Ok. Mira, los temas que espantan viejas del hecho son... Mira, una vieja, hay que espantarla. Son la arquitectura. Sí. Tu amor por la arquitectura es medio espantaviejas. Los espacios. Kanye West. Me mató. Eso sí, ni cómo defenderlo. Pero no creo que vayamos a hablar de Kanye West. Todavía no. Hasta que se me muera. Hasta que se muera y ya digan, ay, tan buena persona que era. Y los deportes. Tal vez un poco sí. Entonces... Sí, une tus puntos, güey. Ajá. Vamos a hablar sobre... el SIDA de Magic Johnson. Wow. Sí, no, sí es el que tiene SIDA. Sí. Sí, no, Magic Johnson tiene SIDA. Sí, no sé si tiene SIDA. No sé cómo hacer esto. No vamos a hablar de eso, güey. No, o sea, según yo, si te da VIH... no. Si te late que cuando hable del Dream Team de Magic Johnson toque el tema. Sí. Porque este no es el tema de esta semana, Sergio. Tenemos un episodio donde hablamos sobre cuando decían que el VIH no daba SIDA, o al revés. Lo importante, Sergio, es que están ladrando los perros y esa es señal de que vamos avanzando. Entonces, vamos a ello. Esto no está en el guión, así que voy a improvisar. Sergio, me gustaría que tú y todas las personas en la audiencia supieran, se fueran bien a la verga y me dejaran hablar como loquito 40 minutos. Te voy a encargar que te chingues tu mate en silencio. El episodio del cine francés, güey. ¡Italiano! ¡Me vale! Madre! ¡Neta, me vale verga, güey! Sergio, me gustaría que tú y toda la audiencia supieran que
No todo en la vida es una competencia y yo admiro muchísimo la manera en la que has escrito tus capítulos anteriores. Reconozco la manera en la que has abordado temas de México y de otros lugares del mundo para que la audiencia se interese más y pueda conocer un poco más. Pero sobre todo lo que sí puedo llegar a envidiar y se me hace un poco una competencia es la manera en la que tú te me adelantaste. Ok. Así que hoy pongo las cartas sobre la mesa, Sergio, y necesito que entretengas a la gente un minuto en lo que cambio de playera. Ok. Ok. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo se sienten en este día de hoy, 15 de... Según yo sí es algo así como 15 de julio. La verdad es que yo estoy muy contento. Si están viendo este episodio, es señal de que no me morí a la verga en un viaje a la playa que tenemos de cuando estamos grabando en unas semanas con nuestros amigues, ¿no? Vamos 12 hombres... bastante estúpidos a la playa, todos a alcoholizarnos. Entonces, si de repente dejan de recibir podcast, pues de hecho no lo sabrían porque esto técnicamente saldría después, pero pues si alguien se encuentra esta grabación, pues probablemente uno de nosotros murió, ¿no? Ahogado. Chance se lo llevó una orca. Una orca asesina. De hecho, el otro día estaba viendo que las orcas también son delfines. Entonces tampoco deberíamos de confiar en ellas. Son un tipo de delfín, ¿sabías? A lo que venimos. Bueno. Sergio, el día de hoy te voy a contar una historia de mi lugar favorito del mundo. Los Estados Unidos de América. Chalco. Además, Chalco. Así es que, con mi playera de... No es una playera de América. Fucking Murica. No es una playera, es una playera de... América. América. America. Una playera de América. América. Y la gorra que traía el capítulo pasado, si la volteamos, es de Bob Dylan. Uh-huh. Te voy a contar una historia de los Estados Unidos, viejo. America. They fucking steal our jobs. Remontémonos a tu hermano. Remontémonos al siglo XIX. Wow. De nuevo, los chistes de hermanas se permiten en los barros de la historia. Wow. Remontémonos al siglo XIX, Sergio. Manitas, ñaca, ñaca. Porque ¿qué pasaba en el siglo XIX en los Estados Unidos? Muchas cosas. Un chingo de cosas. Que si ya somos un país, que si ya no tenemos peos con otros, sino con nosotros. Un poco como pasaba en México también, nada más que en dólares. El país de las libertades. El país de las libertades, exactamente. Si eres un negro o alguna otra minoría. Y esto nos va a llevar a nada más y nada menos que California. Si ustedes checaron muy bien las épocas de las que les estoy hablando, el siglo XIX, California, que yo les diga que este es un capítulo de los Estados Unidos, es un poco tricky. ¿Es o no de los Estados Unidos? Uh-huh. Nuestra historia empieza con el buen Francisco López. Muy gringo. Muy gringo, Mr. Paco. Americano. A Mr. Paco, no hablo español, señor. Es como este video de el morrito... El morrito... Ahora que Estados Unidos se chingó a México en la Nations League, que es un morrito que trae una bandana mexicana, pero una playera de Estados Unidos, y cuando cae el tercero de Estados Unidos, manda la verga la bandana y empieza a celebrar, güey. Así siento que son estos cabrones, güey. Pues Francisco López, por allá de poquito antes de la mitad del siglo XIX, en los 1840s, se encontraba buscando caballos perdidos. Esa era su chamba. Se perdió un caballo. Yo lo encuentro. Soy Francisco López. $3 te encuentro tu puto caballo. Y se detuvo en la orilla de un pequeño arroyo, el actual Cañón Placerita, que está como a 3 millas de lo que hoy en día es New Hall, California, y a unas 35 millas de lo que hoy es Los Ángeles. Lo que hoy se conoce como el Hard Rock. Así es. Mientras los caballos pastaban, López desenterró algunas cebollas silvestres. Y mientras desenterraba estas cebollas silvestres, dijo... El fruto más dulce de California. La cebolla silvestre. Sí, güey. Es el segundo fruto más dulce de California. Ajá. El primero fue el que se encontró junto a las cebollas. Una pequeñita pepita de oro. Ok. Puro. Ok. Buscó más y encontró más oro. Ya no era una pepita, era una piedra. Si vas a hablar de los... Si en algún momento hablas de los 49, güey, me voy a ir, güey. Aquí es donde empieza a tomar sentido la pista, ¿no? Me voy a putas ir, güey. Buscó más y que encuentra más oro. Y López... Ya deja de tragar sopes. No, López
llevaría entonces el oro, un chiste de los simuladores, una serie mexicana. ¿De qué estás hablando, güey? Estoy ya súper paranoico, güey. López llevaría entonces el oro a las autoridades, que dijeron, sí, es oro. Es oro. Efectivamente, es oro. Fue entonces cuando comenzaron a buscar otros lechos de arroyos con depósitos de oro en el área. Ay, De Oreo. De Oreo, güey. De baguetas, güey. Y encontraron un chingo, güey, en la sección noreste del bosque dentro del actual condado de Ventura. En noviembre, parte del oro se envió a la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, aunque por lo demás atrajo poca atención. Y en el 43, López encontraría oro en el cañón de San Feliciano, cerca de su primer descubrimiento. 1843. 1843. Yes. Los mineros mexicanos de Sonora trabajaban en ese entonces en los depósitos hasta 1846 y los indios de la misión de la localidad también harían algunos hallazgos menores de oro hacia 1848. Pero en esos años, en enero de 1847, 9 meses después de iniciada la Guerra México-Estadounidense, se firmaría el Tratado de Cahuenga, que condujo a la resolución del conflicto militar en la Alta California. El 24 de enero del 48, James Marshall encontró metal brillante en el conducto de descarga de un aserradero que estaba construyendo para el pionero de Sacramento, John Sutter, un asentamiento conocido como el Sutter's Mill, cerca de Coloma en el río American. Sí, ¿nuestro río cómo se llama? Río Americano. América. El American River, junto a la American Mountain. Ajá. Entonces, eso es la América Piedra. Y nosotros somos los American Motherfuckers. Exacto. Yo sé que ya va la American Nube y el American Sun. Y ese de ahí es Pablo. Ese güey es mexicano. No, ese güey no vean. Marshall le llevó lo que encontró a Sutter y los dos probaron el metal en privado. De que, ¿tú? ¿Yo? ¿Un metalito? De que, güey, aquí tienes oro. Déjame, llevo esto al baño y... Güey, en el baño, checas que sí sea oro. Y sales así. Trabadísimo. Como peso pluma, así, güey. Después de que las pruebas demostraron que es oro. Es oro. Es oro. Sutter expresó su consternación queriendo mantener la noticia en secreto porque temía lo que sucedería con sus planes para un imperio agrícola si hubiera una fiebre del oro en la región. La guerra México-estadounidense terminó el 30 de mayo, unos cuantos días después de... el 5 de mayo. Y con la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que transfirió formalmente California a los Estados Unidos. Nos fue chido. Vemos. Ahí nos deshicimos de California, güey. ¿Quién quiere California cuando tienes Chiapas? Habiendo jurado mantener en secreto a todos los involucrados en el molino, en febrero de 1848, Sutter envió a Charles Bennett a Monterrey para reunirse con Samuel García. No, para reunirse con el coronel Mason. Que también tampoco tenían agua. Que tampoco tenían agua. No, le estaba pelando, padrino. El principal funcionario estadounidense en California, para asegurar los derechos minerales de la tierra, donde se encontraba el molino. Bennett no debía contarle a nadie sobre el descubrimiento de oro, pero cuando se detuvo en Benicia, escuchó hablar sobre el descubrimiento de carbón cerca de Monte Diablo. Y soltó la sopa. Ay, quería presumir, güey. Oigan, Obviamente. ahorita que andamos muy en confianza, hay un chingo de oro en mi casa. El pinche güey, el uno más que tú, ¿no? De que, fíjate que yo encontré carbón en mi casa. Pues yo tengo oro, güey. ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo la ves, güey? Un pinche vato que ni estás hablando con él en el bar, güey. Pero Que huevo... sí, ya se graduó mi hija, quinto de primaria. Tengo oro en mi comedor. ¿Cómo ves? Tú no eres nadie, ¿cómo ves? Che calaco. Verga, me perdí. No te confundas, güey. No te confundas, güey. Tú y yo somos bien diferentes, güey. Ve mis zapatos, güey. Huélelos. Son de oro, güey. Son nuevos, güey. Huélelos. Piso chueco y no se manchan, güey. En marzo de 1848, los rumores del descubrimiento fueron confirmados por el comerciante de periódicos de San Francisco, Samuel Brannan, quien abrió rápidamente una tienda para vender suministros de prospección de oro y caminaría por las calles de San Francisco sosteniendo en alto un vial de oro gritando... ¡Ay, oro! ¡Oro! ¡Oro! Era lo que gritaba, güey. ¡Oro! 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 Nadie le hizo mucho caso porque no entendían qué chingados con ese brother. Sí, güey. Hay un brother bien ondeado gritando oro a media calle. El 19 de agosto de 1848, el New York Herald fue el primer periódico importante de la costa este en informar sobre el descubrimiento del oro. Del oro, no del loro. Oro. Mira, un lorito. El 5 de diciembre de 1848, el presidente de los Estados Unidos, James Polk, confirmaría el descubrimiento de oro en un discurso ante el Congreso. ¡Oro! ¡Oro! Puta madre.
Como resultado, las personas que buscaban beneficiarse de la fiebre del oro serían hacia el siguiente año, cuando empezaron a llegar a California, llamados los 49ers. Me cago en... Te lo advertí. Ahora bien, ¿quién es Joe Montana? Puto salto de lógica bien pendejo. Después de nunca ganar el Vince Lombardi y de la mano de Joe Montana. Sí, es muy espantaviejas de tu parte. Está bien, ya continúa, güey. Ya estoy muy comprometido con esto. Ahora bien, los 49ers comenzaron a mudarse al Gold Country de California, desde otros países y desde otras partes de los Estados Unidos. Como había temido Sutter, sus planes comerciales se arruinaron después de que sus trabajadores se fueron en busca de oro y los ocupantes ilegales se apoderaron de su tierra y robaron sus cosechas y ganado. Les robaron el ganado. Eso siempre es horrible. Todos están haciendo señas de producción. De que ya mátalo, güey. Sí, pero no entiendo qué Güey. están queriendo que diga. De que... Sergio, no hay nadie aquí. ¿Con quién estás hablando, güey? Güey, siempre hemos tenido un floor manager. ¿De qué hablas, güey? Es la persona que nos grita, estamos al aire, aunque sea un podcast. Estamos al aire. Esto sale en mayo, Sí, güey. le he preguntado, ¿quién es esa persona que nos grita eso? Pero pues no lo voy a correr, Y ¿sabes? nosotros pagándole nómina un año. Paco M. San Francisco había sido un pequeño asentamiento antes de que comenzara la fiebre. Cuando los residentes se enteraron del descubrimiento, al principio se convirtió en un pueblo fantasma de barcos y negocios abandonados, pero iría creciendo a medida que llegaban comerciantes y gente nueva a la región. La población aumentaría de alrededor de 1000 en 1848, que conoces a todos, güey, a 25,000 solamente 2 años después. Su madre. Un chingo de raza. ¿Dónde los metes, güey? Los mineros vivían en tiendas de campaña, casitas de madera o camarotes de cubierta retirados de barcos abandonados, en lo que se ha denominado la primera fiebre del oro de clase mundial. San Francisco es una bahía, ¿verdad? Sí, es correcto. Pueden checar nuestro capítulo de Alcatraz de hace un chingo de tiempo. Sí, cierto. No había una manera fácil de llegar a California. Los 49ers enfrentaron dificultades y a menudo la muerte en el camino. Como los 49ers. Como los 49ers cada postemporada. Arriba la esperanza, abuelita. ¿O no? Güey, el día que sí gane el Super Bowl, voy a hacer un podcast encuerado, güey. Como yo si hubieran ganado las Chivas, güey. Los sueños no se cumplen. Ahí está la promesa. San Francisco había sido un pequeño asentamiento antes de que comenzara la fiebre. Cuando los residentes se enteraron del descubrimiento del oro, al principio se... Sigo pensando que es un lorito, güey. Ya te enteraste, güey. Hay un loro, güey. Un loro. Al principio se convirtió en un pueblo fantasma de barcos y negocios abandonados, pero iría creciendo a medida que llegaban comerciantes y gente nueva. La población de San Francisco aumentaría de 1000 personas en 1848. 1000 personas es súper poquito. Hay gente que sigue más banda en Instagram. A 25,000 residentes de tiempo completo en 1850. 2 años después, güey. Los mineros vivían en tiendas de cabaña. De papa cabaña. Los mineros vivían en tiendas de campaña, casitas de madera o camarotes de cubierta retirados de barcos abandonados. En lo que se denominó la primera fiebre del oro de clase mundial, no había una manera fácil de llegar a California. Los 49ers enfrentaron dificultades y a menudo la muerte en el camino. Al principio, la mayoría de estos viajeros, como también se les conocía, viajaban por mar. Pues, de hecho... Toda la vuelta, güey. Algo que no conté en el episodio de Heinrich Schliemann. Sí. Es que ese güey se volvió todo... Ese güey hizo todavía mucho más dinero porque cuando ya tenía como su ahorradito que había hecho en Alemania, el güey se lanzó a América a poner una compañía que buscaba oro, güey. Me salté todo ese periodo de su vida, pero es así de que neta el güey casi todo su dinero lo hizo a través de invertir como en pequeñas compañías de oro. Pero así de que bien shady, de que se murieron un chingo de raza bajo su mando. Su hermano así de que lo estafó, güey. O sea, es una historia bien, bien curiosa lo que pasó con ese carnal, pero fue en esta época. La gente se volvió macaco, güey, cuando Sí. se enteraron de que había oro, güey. De que podías levantar una piedra y, güey, ya, se te arregló la vida, Porque güey. además ahí sí pasaba eso, ¿no? De que estaban de que los ríos y brillaban porque había oro, güey. O sea, Ibas a neta- lavar tus calzonzotes porque es el siglo XIX, güey, Sí. y había oro en el río, güey. Sí. Qué padre que así hubiera petróleo, ¿no? Así que No, pues se te ensucian los metes al calzones, río, güey. pinche Río Negro, güey. Desde la costa este hacían un viaje en velero alrededor de la punta de América del Sur.
Tomaría de 4 a 5 meses llegar de una costa a otra de los Estados Unidos. Y cubriría aproximadamente 18,000 millas náuticas. Una alternativa era navegar hasta el lado atlántico del Istmo de Panamá, tomar canoas y mulas durante una semana a través de la selva y luego del lado Pacífico esperar un barco que partiera hacia San Francisco. Esa era una ruta, güey. Si venías de Europa. Si venías de la otra costa de Estados Unidos, güey. Era bajar a Panamá, verga, pues sí cruzar es en cierto. mula y volver a subir. Pues sí es cierto, es que también cruzar Estados Unidos es de la verga. No había caminos, ni carreteras, ni nada. No, güey. y, güey, como ya hemos dicho, si te agarra el invierno en Estados Unidos, persínate porque te vas a convertir en un Wendigo. Pero lo más importante, Sergio, es que había una ruta a través de México que comenzaba en Veracruz. Ok, bueno, sí. Muchos de esa costa de los Estados Unidos llegaban a Veracruz y ya atravesaban el país. Porque de Veracruz. No sin antes pasar por su café de la parroquia. Porque en Veracruz emana la mexicanidad, ¿sí? Acuérdate. De Veracruz es México. ¿Sí? Chingada madre. Las compañías que... Aquí amamos Veracruz. Nada más mexicano que una puta jaiba. Las compañías que brindaban dicho transporte crearon una gran riqueza entre sus propietarios, que incluían al US Mail Steamship Company, el Pacific Mail Steamship Company y en general muchas otras compañías de correo, paquetes, etc. Mail Mail de correo, sí, no si mail es de macho. Sí, es que si es mail de hombre suena a compañía de prostitución. No güey. sé hablar inglés, güey. Muchos buscadores de oro tomaron la ruta terrestre a través de los Estados Unidos, particularmente a lo largo del Camino de California. Uh-huh. Cada una de estas rutas tenía sus propios peligros mortales, desde naufragios hasta fiebre, tifoidea y cólera. Lo normal. Lo normal. Material de oficina. En los primeros años de la fiebre, gran parte del crecimiento de la población en el área de San Francisco se debió a los viajes en barco de vapor desde la ciudad de Nueva York a través de puertos terrestres en Nicaragua y Panamá. Y luego de regreso en barco de vapor a San Francisco. Mientras viajaban, muchísimos barcos de vapor de la costa este requerían que los pasajeros trajeran algunos kits. No kits de bienvenida, de que tu playera y tu libreta, sino kits de, pues, supervivencia. Ten y si algo pasa, sobrevive con esto un mes, güey. Además de las pertenencias personales, estos viajeros debían traer barriles llenos de carne, galletas, mantequilla, cerdo, arroz y sal, que es como organizar una peda en un Airbnb con tus compas. Uh-huh. Mientras estaban en los barcos de vapor, los viajeros podían hablar entre ellos, fumar, pescar y otras actividades según el barco en el que viajaban, porque hasta en eso hay clases como vimos en el Titanic, güey. Uh-huh. Así que, güey, vamos al puto desierto. No, pero tú eres pobre, güey, no hables, güey. Es calladito en el desierto, güey. Además de las pertenencias personales, esto ya lo repetí. Aún así, la actividad dominante en los barcos de vapor era el pinche juego, las apuestas. Pues, ¿qué más haces, güey? Y se apostaban no de cosas que tenían, sino de cosas que iban a tener. Ganar. Así que, güey, yo calculo que voy a encontrar unas 15 pepitas de oro, güey. Las apuesto todas ahorita, güey. Más o menos voy a ser multimillonario, güey. Más o menos, así. Simón, güey. Puta madre. A ojo de buen culero, me voy a morir en varo, güey. Entonces, si tú quieres apostar, pues, nos arreglamos. Neta como puta apuesta de morro en la prepa. De que yo que voy a estudiar educación, calculo que voy a ser millonario. Ya, güey. Putísima madre. No estoy bien. Había diferentes niveles de viaje que uno podía pagar para llegar a California. Los barcos de vapor más baratos tendían a tener rutas más largas. Por el contrario, el más caro llevaba a los pasajeros a California más rápido. Existían obviamente distinciones sociales, como ya lo había comentado, que separaba a quienes viajaban juntos, quienes gastaban más dinero, quienes recibían alojamiento. Harían esto con la clara intención de distinguir su poder de clase superior sobre aquellos que no pueden pagar este tipo de viaje. ¿Cómo debe de ser? Claramente. Los barcos de suministro llegaron a San Francisco con mercancías para satisfacer las necesidades de la creciente población. Cuando cientos de barcos fueron abandonados después de que sus tripulaciones desertaran para ir a los yacimientos de oro, muchos barcos se convirtieron en almacenes, tiendas, tabernas, hoteles y uno en una cárcel. Porque siempre debes tener una cárcel. Sí, claro. Ni que fuéramos que Finlandia. Exactamente. Esos cárceles parecen el Four Seasons. Mami. Sí, güey. ¿Has visto esas imágenes de que esta es una cárcel en Finlandia, güey? Y tienen un switch. De que no mames, te cobrarían 50,000 varos de renta en la Ciudad de México por ese cuarto. Eso es un estudio en la Condesa, güey. Simón. A medida que la ciudad se expandía y se necesitaban nuevos lugares para construir, muchos barcos fueron destruidos y utilizados como vertederos. En unos pocos años hubo una oleada importante pero menos conocida de buscadores en el extremo norte de California, especialmente en los actuales condados de Siskiyou, Shasta y Trinity. El descubrimiento de pepitas de oro en el sitio del actual Eureka en 1851 atrajo a miles de buscadores por el sendero Siskiyou y por los condados del norte de California.
Los asentamientos de la época de la fiebre del oro, como el Portuguese Flat en el río Sacramento, surgieron y en cuanto se acabó el oro, Se fueron. se fueron. Sí. Por eso, pues también en México hay un chingo de pueblos fantasma. Porque espantan. Ujú. Ujú. Para 1850 se había recolectado... Ya, güey, no voy a decir mi dato curioso. No, dime, güey. No, ya, chingue su madre. Bueno, nos lo guardamos por otro capítulo. Yo te iba a llevar a Real de 14, pero ahora pura verga que te llevo a Real de 14. Ya tenía pagado la expedición, Tú, yo, en la montaña de Hidalgo. pero ya, ¿Cómo ves? pura verga que te llevo a Real Voy de llevar 14. otro güey. Para 1850 se había recolectado la mayor parte del oro de fácil acceso y la atención se centró en extraer oro de lugares más difíciles. Ante el oro, cada vez más difícil de recuperar, los estadounidenses comenzaron a expulsar a los extranjeros para obtener el oro más accesible que quedaba. Fue entonces cuando la nueva legislatura del estado de California aprobó un impuesto a los mineros extranjeros de $20 al mes, que lo que sería más o menos $700 en 2023. Bastante. Un chingo de dinero. $700 no te los junto ahorita, Es güey. más que un PlayStation. Es un chingo más que un PlayStation, güey. Y los buscadores de Son oro... como 2 PlayStations y medio. Y los buscadores de oro estadounidenses comenzaron ataques organizados contra los mineros extranjeros, en particular latinoamericanos y chinos. Fuera de mi propiedad. Las primeras personas que se precipitaron a los yacimientos de oro a partir de 1848 fueron los propios residentes de California. Por ejemplo, antes de que llegue el resto de la banda, pues nosotros, güey. Que junto con los nativos californianos empezaron a explorar sus propias tierras. ¿Nativos, o sea, indios nativos? O... Ah, ok. Estos primeros mineros solían ser familias en las que todos ayudaban en el esfuerzo. A menudo se encontraban mujeres y niños de todas las etnias haciendo panorámicas junto a los hombres. Algunas familias emprendedoras establecieron pensiones para acomodar la afluencia de hombres y en tales casos las mujeres a menudo generaban ingresos estables mientras sus maridos iban y buscaban oro. La noticia de la fiebre del oro se extendió lentamente al principio. Los primeros buscadores eran las personas que lograron no nada más dentro de sus mismas tierras encontrar oro, sino no hacer que no se enteraran otras personas, güey. Ujú. Porque en cuanto decías, en mi casa hay oro, ¡pum! Sí, te llegaban. Claro. ¡Mamaste, güey! Sí. Y el primer gran grupo de estadounidenses en llegar fueron varios miles de habitantes de Oregon, que seguramente venían marihuanos y que descendieron por el sendero Siskiyou. Luego vinieron personas de las islas Sandwich. Sí sabía que existían, pero no me acuerdo, no sé bien dónde están. ¿Las islas Sandwich? Ujú. A mí me suena que están como en medio. No. ¿No pegó? Y varios miles de latinoamericanos, incluyendo gente de México, Perú y lugares tan lejanos como Chile. Vamos, México. Dale, México. Viejo. Yo muy a favor de que le robemos cosas a los gringos. Siempre. Solo un pequeñito número viajó por tierra desde los Estados Unidos ese año. Las personas de pequeños pueblos en las colinas cerca de Génova, Italia, empezaron a llegar también a los Estados No Unidos. mames, güey. qué chingado. Y fueron de las primeras en establecerse permanentemente en Sierra Nevada. Trajeron consigo más habilidades agrícolas tradicionales, así de que háblale bonito a las plantas. Ponles música clásica. música clásica, Cántales. No les digas cosas feas. Todos los días, ¿cómo está, señor Romero? Ajá. ¿Cómo está, señor Olivo? Sí. Que es algo que no hacía la gente. Y ya después la regabas, pues. Y después las regabas. Ajá. Estos fueron de las primeras en establecerse en Sierra Nevada y trajeron consigo estas tradiciones agrícolas desarrolladas para sobrevivir a los fríos inviernos italianos. Un número modesto de mineros de ascendencia africana también llegó, probablemente menos de 4,000, que habían venido de los estados del sur, del Caribe y de Brasil. También llegaron los chinos. Ta madre. Entre 1849 y 1852, más de 20,000 desembarcaron en San Francisco. Ahora entiendo por qué en California hay etnias de todo el mundo, güey. Por el oro, básicamente. Bueno, entre muchas otras cosas, O sea, ¿no? sí, o sea, pero... O sea, sí entiendes como por qué se concentra ahí y se concentra como en ciertas partes específicas de los Estados Unidos. Los mineros chinos sufrieron enormemente soportando el racismo violento de los mineros blancos que dirigieron sus frustraciones hacia los extranjeros. Una mayor animosidad hacia los chinos condujo a una legislación como la Ley de Exclusión China y el impuesto a los mineros extranjeros. También hubo mujeres en la fiebre del oro. Sin embargo, su número... ¡Lo logramos, viejo! Sin embargo... Logré no ser racista. Ay, Lolo.
Ah, sí. Sin embargo, el número era pequeño. De las 40,000 personas que llegaron en barco a la bahía de San Francisco, solo 700 eran mujeres. Eran de varias etnias, angloamericanas, afroamericanas, hispanas, nativas, europeas, chinas y judías. Las razones por las que vinieron eran variadas. Algunas venían con sus maridos, que se negaban a quedarse atrás para valerse por sí mismas. Algunas vinieron porque sus maridos las mandaron a buscar oro. Pinches vatos huevones, güey. Oye, ¡Vieja! ya que vengas para la casa, puedes pasar por tantito oro. Allá a California. Hijos de su perra madre, güey. Las razones por las que vinieron eran muy variadas y muchas otras solteras y viudas eran por la aventura y las oportunidades económicas. En el camino, muchas personas murieron por accidentes. Bueno. Qué lamentable. Esta sobrepoblación de California súbita tuvo efectos dramáticos. La expansión económica de los Estados Unidos en el periodo de 1841 al 56 tiende a un auge en las inversiones en bienes de transporte. La fiebre del oro impulsó a California de un, como le llaman, remanso somnoliento. No pasaba nada en California. A todo a la verga. Destínenle todo a la inversión a California. Pues es que era un pinche desierto, güey. Neta, no había nada en California. Como lo que hemos hablado, por ejemplo, en el capítulo de Hollywood, en otros capítulos, güey. Era un desierto donde la gente iba para hacer su cagadero. Iba a morir como los lobos. Básicamente. como los gatos que se hacen a un lado para morirse que nadie los vea. Güey. Entonces tuvieron que meter caminos, escuelas, iglesias y organizaciones cívicas para la gente. Sí. La gran mayoría de los inmigrantes eran estadounidenses. Creció la presión por mejores comunicaciones y conexiones con el gobierno de los Estados Unidos, lo que llevaría a California a convertirse en estado. El 9 de septiembre de 1850, en el compromiso como el estado 31 de los Estados Unidos. Entre el 47 y el 70, la población de San Francisco aumentaría hasta 150,000 personas. De ahí, su puta madre. La riqueza de la fiebre del oro y el aumento de la población condujeron a una mejora significativa del transporte y otros servicios. El ferrocarril de Panamá, que atraviesa el Istmo de Panamá, se terminó en 1855 y esto beneficiaba directamente a San Francisco, porque ahora las personas pueden llegar mucho más rápido ahí. O sea, cruzaban Panamá y de ahí se iban a San Francisco. Que ya cruzaban Panamá, pero lo cruzaban en mula, Como ahorita. si no tienes el varo. Pero también vinieron muchos costos humanos y ambientales. Bueno. Y de eso se trata el capítulo de hoy. ¿No te creas? ¿Qué se siente, culero? Los costos humanos y ambientales de la fiebre del oro. No se vale que me lo apliquen a mí. Los nativos americanos que dependían de la caza, la recolección y la agricultura tradicionales se convirtieron en víctimas del hambre y las enfermedades, pues la grava y la lima de distintas tierras y los productos químicos tóxicos de las operaciones del oro mataron a los peces y destruyeron a los hábitats. El aumento de la población minera también resultó en la desaparición de los lugares de recolección de caza y alimentos a medida que se construyeron campamentos de oro y otros asentamientos en medio de ellos. Como hemos aprendido en varios capítulos de la historia americana, cada pequeño supuesto progreso del hombre blanco significaba el exterminio. Chingarse a todos los el demás. exterminio de los nativos americanos, güey. No es de que, oye, ¿te podrías moverte que tantito para acá? No, No, es, vamos a quemarlos. Esos güeyes siempre eran overkill, güey. Era como, disculpa, carnal, pa. Hijos de la chingada. Y de hecho les valió verga, güey. En algunas áreas se produjeron ataques sistemáticos contra miembros de tribus en o cerca de las minas. Se libraron varios conflictos. No se molestaban si había minita cerca. Atacaban de cualquier manera. No decían, un momento, hay minas aquí, no. Como bar de puro vato soltero, güey. Se libraron varios conflictos entre nativos y colonos y los mineros a menudo veían a los nativos americanos como impedimentos. Ed Allen, un líder interpretativo del Parque Histórico Estatal Marshall Gold Discovery, informaría que había momentos en que los mineros mataban hasta 50 nativos al día. Chinga tu madre. Es que, güey. Los ataques de retribución contra mineros podían resultar en ataques a mayor escala contra poblaciones nativas, a veces tribus o pueblos que no estaban involucrados en el acto original. ¿Yo qué, güey? ¿Yo qué? En 1852, un grupo de colonos atacó a una banda de indios Wintú en respuesta al asesinato de un ciudadano llamado J.R. Anderson. Después de su asesinato, el sheriff dirigió un grupo de hombres para rastrear a los indios a quienes luego atacaron. Solo 3 niños sobrevivieron a la masacre, que fue contra una banda Wintú diferente a la que había matado a Anderson. Y por supuesto, güey, porque ni para la puta venganza sirven los hombres blancos. Entre 1846 y 1873, al menos 16,000 nativos americanos fueron asesinados por la fiebre del oro. Wow. En su mayoría en masacres. No era uno por uno, era juntarlos
y matarlos, güey. Es donde, o sea, no sé si ya lo conté en este podcast, el final de una de mis series, no es de mis series favoritas, pero que me gusta, la de Hunters. Spoilers para la serie de Hunters. Se dan cuenta que Hitler está vivo. Lo llevan a juicio. Pero uno de los momentos que más me gustó de la serie es cuando Hitler está dando su declaración y literal, no es como para justificar a Hitler, pero dice, ustedes dicen que yo soy un monstruo cuando ustedes americanos masacraron de manera sistemática a los indios. Cuando ustedes ingleses masacraron a los africanos y masacraron a los boers y masacraron a los indios en América. Claro, no Y ese es el pedo, güey. O sea, todas las grandes potencias han hecho masacres sistemáticas, pero por alguna razón solo hablamos de la masacre sistemática de los alemanes. ¿Por qué? Porque fue la última que pasó en Europa y porque la narrativa la manejaron los mismos güeyes que ganaron la guerra, ¿no? Después de que terminó el auge inicial, los ataques anti-extranjeros y muy racistas buscaron expulsar a los extranjeros, además de los nativos americanos. El número de víctimas entre los inmigrantes estadounidenses también fue bastante grave. 1 de cada 12 49ers murió. Ya que las tasas como en la última final de conferencia, güey. Como en la última final de conferencia que ya se iba a meter el... Sí, güey, que iba a entrar yo, güey. Sí, güey, o sea, de que literal iban a hacerlo de una película de que póngale un jersey a ese perro y que sea el quarterback. Body superestrella nos lleva al Super Bowl. Ojalá, güey. Ojalá hubiera pasado eso. Pocos años después del final de la fiebre del oro, se llevaría a cabo en Sacramento la ceremonia de inauguración del tramo occidental del primer ferrocarril transcontinental. Qué chingón que puede decir eso de corrido. ¿Fed o Cadil? ¿Es un Fed? ¿O un Cadil? O un Cadil. La finalización de la línea, unos 6 años después, financiada en parte con dinero de la fiebre del oro, uniría a California con el centro y el este de los Estados Unidos, y los viajes que antes tomaban semanas o incluso meses habían terminado, pues se podían realizar en días. A medida que la fiebre atrajo una población desproporcionada de hombres y estableció un ambiente de anarquía experimental separado de los límites de la sociedad estándar, los roles de género estadounidenses convencionales comenzaron a cuestionarse. Ok. Voy a entrar ahí. Yes, I'm going there. I'm going there. Porque ante la gran ausencia de mujeres, estos jóvenes migrantes se vieron obligados a reorganizar sus prácticas sociales y sexuales. ¿A la homosexualidad? Lo que condujo a prácticas que, en la mayoría de los casos, tenían lugar como el travestismo. Ah, bueno. Los eventos de baile eran un espacio social notable para el travestismo, donde un trozo de tela denotaba a una denominada mujer dentro de la fiesta. Y más allá de los eventos sociales, estas expectativas de género subvertidas continuaron también en las tareas domésticas. Esto porque había oro. Se fueron las morras. Uh-huh. ¿Qué hacen los vatos? Pero en lugar de destruir roles de género, no. Ahora tú te vas a vestir de mujer. Básicamente, güey. Y vas a seguir con los roles de género, pero ahora tú vestido de mujer. Agarraron un cabrón. Lo vistieron de mujer. El que corría más lento. Putísima madre. El nombre de California se conectaría de manera indeleble con la fiebre del oro y el rápido éxito en un nuevo mundo se conoció como el sueño de California. Yes. California se percibía como un lugar de nuevos comienzos donde una gran riqueza podía recompensar el trabajo duro y la buena suerte. El viejo sueño americano era el sueño de los puritanos de Benjamin Franklin, de hombres y mujeres contentos de acumular sus modestas fortunas poco a poco. Pero, Sergio, esto no es importante. No. Esto cero es importante. Obviamente. Hay que trasladarnos para entender qué es lo que sucedía en este Inter hasta Hermosillo. Ok. No se lo esperaban, ¿eh? Uno nunca espera Hermosillo. ¿Qué pasó en Hermosillo, Sergio? Nada, cabrón. Muchas cosas, güey. Hermosillo, para empezar, es muy bonito. Por eso le dicen Hermosillo y no Feillo. Pero, ¿qué sucedía en esa época? La mayoría de las fuentes biográficas sostienen que en el estado noroccidental de Sonora nacería un joven llamado Joaquín Murrieta. Ok. Basado en décadas de investigación, se descubrió que la familia Murrieta no nada más viviría en Sonora, sino que también se trasladaría en algunas épocas a California y Texas. Murrieta era del pueblo de Murrieta. ¿Es que así como llamo yo? Todos se apellidaban así. Que hay un pozo, unas vallas, y aquí es Diego. En el rancho Tapizuelas, al otro lado del río
Cuchujaqui. Cuchurrumín. Al lado del río Cuchurrumín, Cuchurri. Esto fue el norte de Casanate, en el sureste de Sonora. Todo esto lo tienes que decir como regañando a alguien, güey. Ajá. Allá al norte del Casanate, allá en el sureste de Sonora, cerca de la frontera de Sinaloa, dentro de lo que ahora es el municipio de Álamos. Donde hace un chingo de calor. Hay chingo de calor, güey. Calor no es el que hace aquí. Usted es una bola de puñetas. Calor en el río Cuchurrumín, culeros. Murrieta se educó en una escuela cercana en El Salado. Wow. Güey, mi mama el norte, güey. Sí, a mí también. Según los informes, Murrieta fue a California precisamente en 1849, lo que lo convertiría en un 49. 49er. Ujú. Para buscar fortuna en la fiebre del oro. Su hermanastro mayor, Carrillo, Joaquín Manuel, quien ya estaba en California, le había escrito sobre el descubrimiento del oro. Le mandó una carta que decía: ¡Ay, oro! ¡Oro! 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 Murrieta y un grupo que incluía a su nueva esposa, Rosa, viajaron a través de los desiertos de Colorado en 1849. Esta gran expedición familiar incluía al hermano menor de Joaquín, Jesús Carrillo Murrieta, su otro hermanastro, sus 3 cuñados, 2 primos, 4 primos Valenzuela, 2 primos Duarte, algunos otros del pueblo de Murrieta o cerca. Se agarraron acá, cabrón, que Sí. estaba en la birria. Sí. Agarren sus cosas. Cualquier pelado que se apendejó a ir a buscar Vámonos oro. por oro. Pero encontraron mucho racismo antes que el oro. Porque había mucha competencia en los toscos campamentos mineros. Mientras extraían oro, su esposa y él supuestamente fueron atacados por mineros estadounidenses muy celosos de su éxito. En otras ocasiones, el historiador que trata la historia de Joaquín Murrieta, porque es medio leyenda historia, ¿Sí? escribió que Murrieta formó una pandilla con bandas muy bien organizadas, dirigidas por él mismo, y unas que otras dirigidas por sus parientes sonorenses. Ese güey es el de la serie, ¿no? Ujú. Simón. Lata documentó que el Narcos núcleo México. de esto... Game of Thrones. Simón. Que el núcleo de estos hombres... Mad Men, güey. Familia Peluche. Se había reunido para ayudar a Murrieta a matar al menos a 6 de los estadounidenses que habían linchado a su hermanastro y lo habían azotado bajo el falso cargo de robo de una mula. La pandilla, ahora con sed de venganza, comenzó a participar en el comercio ilegal de caballos en México, utilizando caballos robados y capturados ilegalmente. Juntando varios gatos. Varios gatos, güey. Condujeron manadas de caballos robados desde el norte hasta el condado de Contra Costa, los campamentos de oro en las sierras y el Valle Central. En algunas ocasiones, las pandillas de Murrieta robaron y mataron a mineros o colonos estadounidenses. Y qué bueno. Y para 1853, la legislatura del estado de California incluyó a Murrieta como uno de los llamados los 5 Joaquines, presuntos delincuentes en un proyecto de ley aprobado en mayo de 1853. Joaquín Murrieta no sería el Joaquín más buscado por Estados Unidos en la historia. No, pero no vamos a hablar Pero de no ese. vamos a hablar de eso. La legislatura autorizó la contratación durante 3 meses de una compañía de 20 Rangers californianos, veteranos de la Guerra de México, para dar caza a los 5 Joaquín, que son Joaquín Murrieta, Joaquín Ocomorenia, Joaquín Valenzuela, Joaquín Botelier y Joaquín Carrillo, que perfectamente podrían ser peloteros de los Sí, Astros. güey, suenan como peloteros de los Charros, güey. De cualquier equipo de béisbol. El 11 de mayo de 1853, el gobernador John Bigler firmó un acta para crear los guardabosques del estado de California. Así, en español. Que serían dirigidos por el capitán Harry Love. Harry Love. Me mamaría llamarme Harry Love. Sí, güey. El estado pagó a estos Rangers $150 al mes y les prometió una recompensa de $1,000 si capturaban algún Joaquín. O sea, de los que decimos, no me vayan a traer a cualquier pendejo, pues. Está Joaquín Pérez. No, señor, yo no soy güey. El 25 de julio de 1853, un grupo de guardabosques se encontró con una banda de mexicanos armados cerca de Arroyo de Cantúa, en el borde de la Cordillera del Diablo. En el enfrentamiento, 3 de los mexicanos resultaron muertos. Los guardabosques afirmaron que uno de los muertos era Murrieta. Y otro, Manuel García, también conocido como Three Finger Jack. Putos gringos, güey. Se instalaría una placa de monumento histórico de California cerca de Coalinga, a la intersección de las rutas estatales 33 y 198, para marcar el lugar aproximado del incidente. Aventaron unos tenis a un cable para saber en dónde atraparon a Joaquín Murrieta y pusieron una bicicleta en la Colgaron carretera, una güey. bici. Como prueba de la muerte de los forajidos, los Rangers cortaron la mano de Three Finger Jack y la supuesta cabeza de Murrieta. Que es como se llama la serie de... Creo que está en Amazon. Es de Amazon. La cabeza de Joaquín Murrieta. Que dicen que está buena, pero la criticaron porque blanquearon al actor que es Murrieta. Conservarían la cabeza en un frasco de alcohol para llevar a las autoridades y reclamar su recompensa. Los funcionarios exhibieron el frasco con los restos en el condado de Mariposa, Stockton y San Francisco. Llevarían los guardabosques entonces la exhibición por todo California y los espectadores pagaban $1 para ver la cabeza de Joaquín Murrieta.
Love y sus guardabosques recibieron la recompensa de $1,000 y en agosto de 1853, un hombre anónimo con sede en Los Ángeles escribió al San Francisco Alta California Daily afirmando que Love y sus guardabosques habían asesinado muchos inocentes, cazadores de caballos mexicanos y sobornado a personas para que juraran declaraciones sobre sus identidades. Más tarde ese otoño, los periódicos de California publicaban cartas de algunos hombres afirmando falsamente que el capitán Love no había exhibido la cabeza de Murrieta. En realidad, empezaron a surgir muchísimos rumores sobre si la cabeza que traían paseando por todo California era o no La de Murrieta. la de Murrieta. Y que si no era, Murrieta seguía vivo en la sierra, chingando campamentos mineros. Ujú. El 28 de mayo del 54, la legislatura del estado de California votó para recompensar a los Rangers con otros $5,000 por derrotar a Murrieta y su banda. 25 años después, comenzaron a formarse mitos. En 1879, O.P. Stidger, supuestamente, escucharía a la hermana de Murrieta decir que ese no era su hermano. Y aproximadamente al mismo tiempo, se informaron numerosos avistamientos de un hombre de mediana edad, de los rasgos físicos de Murrieta, que seguía robando y matando en los campamentos mineros de California. Estos nunca fueron confirmados. La cabeza supuesta de Murrieta fue preservada en California, pero sería destruida durante el terremoto de San Francisco de 1906 No y el mames. incendio posterior, por lo que toda la estrategia para mover la cabeza de Joaquín Murrieta no funcionó. La moraleja de toda esta historia, Sergio, es que la cabeza no es para andarla paseando, es para enterrarla. Y con eso termina el capítulo de hoy. Yo te advertí de este final. Te odio, güey. O sea, sinceramente te odio. ¿Cómo te la pasaste, güey? ¿Tú cuánto pagarías por ver la cabeza, güey? ¿Por ver la cabeza? Ujú. ¿Pero es la de Murrieta o...? Depende. Depende de la Depende. cabeza. Entonces, ¿ya está muerto o...? Pues depende. Depende. De pendejo. Pendejo pago por ver la cabeza. Y amiguitos, esa fue la historia de la fiebre del oro, el origen de los 49ers, la cabeza de Joaquín Murrieta, Sergio Emputado, el canal de Panamá, las mulas de la selva y un chingo de cosas que quise meter en un solo capítulo para ver si a Sergio le gustaba. Así, todo es por la aprobación de mi cabrón. Claro. Y para poder usar la playera, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, lo vas a usar en la playita, güey. Claro que sí, voy a ir a cotorrear gringos con esta playera. America. 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 2 mojitos, please, for my amigo Diego. Gracias. 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 Thank you, Juan. Here you have $1. Ese es mi plan. Muy bien, Muy bien, ¿eh? Sin duda, 1849 era una gran época para vivir en California, pero, No, pero estaba interesante. pero una gran época para vivir en cualquier lugar. ¿Cuál es? La época victoriana. Chinga tu madre. Esta es la mejor época para vivir en cualquier lugar porque puedes seguir a los bardos de la historia en todas las redes sociales. Así es. @lechuvizas como nos vas a encontrar en Twitter, Instagram, Me mama Facebook, que yo TikTok. nunca he dicho ese YouTube. y cuando me toca decirlo a mí entro en pánico. Es como, así es. Así. Y yo y este podcast en particular lo puedes encontrar en Instagram como @losbardos de la historia, donde subimos, además de la portada oficial del podcast, algunas fotos como curiosas sobre la anécdota que contamos, De vez en los cuando clips. cotorreamos con la bandita. De vez en cuando contestamos algunas preguntas, mándenos mensajes. Normalmente en 35 días hábiles podemos contestar sus saludos. Somos como el IMSS. Somos como el IMSS, pero siempre contestamos eventualmente, no siempre el 50%. Muchísimas gracias por seguirnos hasta el capítulo 125, creo, no sé. 126. Como podrán ver, Probablemente perdimos... la próxima semana es cumpleaños del hecho, entonces estén atentos Si escucharon este capítulo del anterior, espero que estén poniendo en los comentarios feliz cumpleaños, Lechu, te queremos un montón, te mandamos un besito en el cachete derecho Ujú. y los invito a mi fiesta si adivinan dónde es. Eso es todo de mi parte. Pero así dirección completa, o sea, doxenlo. Sí. Sí. El que me doxié puede ir a mi fiesta. Es el premio. Ustedes no cuentan. Ajá. Ustedes No cuentan. Ustedes no están invitados. Así es. Muchísimas gracias que nos acompañaron en el público en este capítulo de Los Bardos de la Historia. ¿Nos hicieron señas raras? Nos hicieron señas raras, se rieron mucho de nosotros, incluso se maquillaron un poquito, pero ustedes recuerden que pueden venir a este podcast cuando ustedes gusten. Muchísimos de los invitados que han estado aquí es precisamente porque nos dicen que les gusta muchísimo este pedo y que les gustaría contar una historia. Muchísimo, esa es la palabra muy Al fuerte. menos 2. Bruno, te queremos un montón. Muchas gracias por visitarnos. Nosotros fuimos los Bardos de la Historia, pero nos vámonos sin antes recordarles como cada semana que Los Sergio, 49 de San Francisco nunca van a volver a ganar un Impor- Super Bowl. Lo güey. importante no es pasear la cabeza, sino enterrarla. ¡Vámonos!
decir, ¡hey, una mano! O sea, no somos una película de Wes Anderson. En el minuto 144 se les cruza una mano.